José Javier Córdoba Calderón. A ver, cuando para nosotros lograr llegar acá se hablaba mucho de una bonanza. Yo estaba radicado en Melgar, Tolima, cuando mis hermanas fueron las primeras que llegaron acá, mi hermana Leida Córdoba. Entonces ellas me invitaron y entonces yo acepté venir a una nueva aventura, a buscar unas mejores oportunidades de trabajo. Y un 21 de mayo del año 1979 llegamos acá en un avión de Sadelca y en esa época el pasaje costaba 800 pesos. Entonces apenas estaba pronunciando los primeros albores de la bonanza de la coca. Entonces nosotros casi llegamos a la par cuando se inició este nefasto proceso de la bonanza de la coca que dejó tantas calamidades. Yo llego a un caño Guaracú a trabajar con un cauchero antiguo, con el señor Efraín Sánchez, que es uno de los principales actores del libro Mi alma se la dejo al diablo. Pues a nosotros nos hablaban de la selva, pero yo pensaba que la selva era como uno la ve en las películas, ¿no? Que Tarzán y que tribus de... No, era muy diferente. Lo que sí se podía evidenciar era que aquí habían unos grupos que habían sido desterrados de las minas de Muso, de por allá de las minas de Esmeraldas, y ellos eran los que prácticamente dominaban este territorio, ¿sí? Entonces a ellos era que había que hacerles caso, ellos eran la autoridad en el municipio. Entonces era un pueblo muy peligroso por la calidad de personajes que en esa época habitaban en el municipio, ¿sí? Entonces era una constante ver que todos los días aparecían muertos. Por ejemplo, la primera vez que yo tomé una canoa para irme para el Caño Guaracú, que fue el lugar donde yo llegué por primera vez como raspachín, uno podía mirar, encontrarse 5 o 6 muertos por el río balseando, esqueletos colgados de los árboles. Entonces habían grupos al margen de la ley que se tomaban las formas por su cuenta, ¿sí? Entonces esos grupos, ¿qué hacían? Esos grupos tenían cultivos de coca y la gente trabajaba 6 meses, 8 meses, un año, y la forma de pagarles era esperándolos más abajo, quitándoles el dinero y echándolos al río. Los mataban, ¿sí? Entonces ya había mucho, en el departamento del Tolima se llaman pájaros, esos delincuentes que forman grupos armados, que están al margen de la ley, pero que solamente buscan un beneficio personal, ¿sí? Y fueron personas que le hicieron mucho daño al territorio. Las viviendas aquí en el municipio de Miraflores eran muy mal confeccionadas. Había muchas casas que eran 4 orquestas y un plástico por encima, y la gente vivía así, ¿sí? Entonces no había sentido de pertenencia. Después de las tomas guerrilleras es que la gente empezó a construir el material, a hacer unas casas más o menos habitables, porque los primeros habitantes aquí, muy poquitos, eran los que hacían sus viviendas dignas. La mayoría los hacían era porque pensaban que vengo a hacer mi fortuna, vengo de paso y yo me voy, ¿sí? Entonces fueron personas que vinieron a aprovechar el momento para hacer un capital y posteriormente irse. Yo cuando llegué por acá no existía esa hilera de casas que hay al frente de la pista, no existía. Pero sí se veía mucha gente vendiendo gasolina en cualquier parte del pueblo, ¿sí? La gasolina, que los materiales para el procesamiento de la coca, comerciantes que vendían oro. Habían como unos 30, 40 personas vendiendo oro por las calles, y eso a esa gente le iba muy bien, ¿sí? Porque a quién no le gusta el oro, a todo el mundo. Entonces este pueblo en esa época yo calculo que tenía por ahí unos 18.000, 20.000 habitantes. Eso era impresionante, la gente que llegaba aquí al municipio de Miraflores. Miraflores considero que llegó a tener una población flotante por ahí de unos 35.000 habitantes, ¿sí? Y a medida que fue decayendo la bonanza de la coca por la presencia del Estado a través de sus fuerzas armadas, entonces que hizo presión y obligó a que muchos coqueros tuvieran que
salirse del municipio. Entonces la gente se fue yendo hasta quedar los poquitos que somos aproximadamente entre 5.000 y 7.000 habitantes, porque no se ha podido hacer un censo bien por las dificultades que hay para llegar a ciertos sitios del municipio, especialmente en el área rural. Yo vine en busca de una mejor calidad de vida porque se hablaba de que uno se podría ganar 2.000 pesos en la semana, que eso era mucha plata, ¿sí? Yo venía de ganarme 30 pesos en un día para venir a ganarme 500 pesos en un día. La diferencia era muy grande, ¿sí? Entonces yo decía, cuando yo llegué, que cogimos Río Baupés abajo con un señor Efraín Sánchez, que el señor tenía muchos amigos indígenas y él en todo Puerto Paraba, y uno se gastaba 5 o 6 días para ir al Baracú, cuando una voladora normalmente son 4 o 5 horas. Entonces eso era muy aburrido viajar con él, y yo dije, yo voy y hago lo del pasaje y me devuelvo. Y nunca he hecho el pasaje, aquí estoy. Yo estuve aproximadamente 2 y 3 días. Algo que me causó mucha sorpresa fue que habían dos indígenas contando plata en una caneca de esas de hierro. La tenían boca abajo y estaban contando la plata de un producto que habían vendido, y ellos, la forma de repartirse el dinero era uno para usted, uno para mí, uno para usted, uno para mí, y así ellos repartían el dinero equitativamente. Entonces ellos vendían, por ejemplo, el pescado, lo que se producía acá. Entonces ellos, como no conocían mucho la plata, entonces contaban uno para usted, uno para mí. No importaba cuál era la denominación del billete, simplemente que les tocara por partes iguales, sin importar el billete de qué color o de qué denominación era. Había un señor que compró un motor 40, ¿sí? Y fue y se lo colocó a una voladora y le dio 3 cabullazos. Nosotros le decimos cabullazos cuando uno le da cabulla a un motor para que prenda. El motor, después de haberle dado 5 o 6 cabullazos, no quiso prender. El señor sacó una pistola y le metió 3 tiros y dijo, boten este al río y tráigame uno, este no sirvió. Eso es algo que a mí nunca se me olvida. Por ejemplo, a mí me han contado varias historias y son muy bonitas. Don Panchito Espinosa, don Francisco Javier Espinosa, él nos contaba que el papá había llegado desde San Martín, se vinieron a pie desde San Martín de los Llanos en el Meta, guiados por una brújula. Llegaron acá, se asentaron acá en un punto que se llama Piñalito, aquí, por ahí unos 10 minutos a pie de aquí del casco urbano, ¿sí? Y se asentaron ahí. Otros, la mayoría de los antiguos colonos que hay en el municipio de Miradores vinieron desde el departamento de Boyacá, más precisamente de Miradores, Boyacá, ¿sí? Dentro de eso está don Pablo Espitia, están los señores Barreto, está don Francisco Martínez, que ya don Francisco Martínez es el papá de Máximo Martínez, creador del departamento de Guaviare, ¿sí? Que dejó mucha historia para el municipio. Ya a él se le hizo un reconocimiento por todos los aportes que tuvo con el municipio, con la cruz de la medalla del honor Maipurú. La mayoría de esas personas llegaron a rayar caucho, y después de que pasó la bonanza del caucho y empezó la bonanza de la coca, cada uno buscó un lugar en el sector rural para formar su finca, ¿sí? Entonces los Barreto, por ejemplo, don José Humberto Barreto, don José Barreto padre y don Humberto Barreto se radicaron en Cañojiriza, y hoy en día ese caño hay un caño que lleva el nombre de los Barreto. Ellos fueron uno de los pioneros colonizadores del área rural. También igualmente está don Pablo Espitia, está don Antonio Ruiz, está don Marquitos Mora, el padre de don Gabriel Mora, ex concejal, un creador y gestor cultural muy importante para el municipio. Hizo parte de los creadores del himno del municipio de Miraflores, y son personajes muy importantes que le han aportado mucho al desarrollo, a la pujanza, a
que ha tenido Miraflores en todas estas épocas. Yo pienso que son personajes que en todo momento se les debe dar el reconocimiento como tal, porque fueron ellos quienes llegaron por primera vez como colonizadores, ¿no? Porque anteriormente pues se sabe de que la Ruber y la Casa Arana pues fueron los primeros que llegaron acá por la época del 30 a lo del cultivo de caucho, ¿sí? Al cultivo del caucho, pero en algunas partes se dice que a ellos no les interesaba tanto la cauchería, sino la semilla del caucho para llevarse para Malasia, para crear cultivos. Después de que ellos ya tuvieron la semilla, por aquí no volvieron, ¿sí? También se escucha mucho hablar de la época del Dorado, de los gringos. Yo alcancé a llegar cuando aún habían vestigios de que había habido presencia de gringos aquí en el municipio de Miraflores, exactamente en Lagos del Dorado, porque había una biblioteca con libros totalmente escritos en inglés, ¿sí? Eso era muy bonito, era un lugar muy acogedor, una casa de 2 pisos, tenían piscina, tenían animales exóticos ahí, y eso una vez hizo presencia la guerrilla acá, a ellos pues les tocó emigrar, pero también eso hace parte de la historia porque los antiguos, como Daniel Navarro nos comenta, que ahí en ese Lago del Dorado estuvieron expresidentes de la República como Carlos Díaz Restrepo, Misael Pastrana, entre otros personajes de la vida política nacional. Pues estuvieron ahí en un lugar un lugar de descanso. Ahí llegaban y se estaban 2 o 3 días y volvían a seguir. Fue un lugar muy importante para Miraflores. Esa pregunta está muy buena. Mire, nosotros voy a hablar un poquitico de la clásica veranera. ¿Sí? La clásica veranera la crearon 3 personajes: don Germán Olarte Palomino, Edwin Useche Niño y José Javier Córdoba. Y nosotros logramos con la clásica veranera ir hasta límites con el Caquetá, cerca del río Bucuris. Cuando la primera clásica la hicimos desde acá hasta el retorno, por cuestiones de orden público no pudimos llegar a San José, era la inversa, ¿sí? Al año siguiente salimos de Puerto Ataguara a Puerto Viejo. Allá nos encontramos con una casa cauchera de Humberto Londoño. Allá la gente nos explicaba que ahí era donde llegaban los caucheros a dormir y a comerciar el caucho. Entonces, a esa etapa que era entre Puerto Viejo y Caño Las Flores la bautizamos la etapa de los caucheros. Al otro día, cuando llegamos a Caño Las Flores había una lancha muy grande esperándonos, nos vinimos acá. Al otro día nos fuimos cuando se podía andar en carro, hasta el resguardo indígena en Lagos del Paso. Eran aproximadamente 18 kilómetros, pero muy difícil, muy complicado porque era un camino de herraduras y sin embargo pasaban carros por ahí. A esa etapa le pusimos el nombre de la etapa del Gampurí en honor a los indígenas. Como esa trocha entre Miraflores, Barranquillita, fue abierta bajo los recursos de la Junta de Acción Comunal, que hacían bazares, hacían rifas, hacían una cosa y otra para captar recursos y poder abrir esa vía. Entonces a esa vía le pusimos el nombre, que son 70 kilómetros entre Miraflores y Barranquilla, la etapa de la legitimidad comunitaria, porque fueron las comunidades las que hicieron eso. Y la etapa entre Barranquillita y Calamar le pusimos el nombre del rumbero mayor don Hermenito Castañeda, quien fue el que hizo el trazado a machete, ¿sí? Orientado por el sol, él abrió esa trocha, ¿sí? Entonces don Hermenito Castañeda era un ex concejal de Miraflores. Él creo que murió de una enfermedad que lo mató rápido. Él fue el principal artista de esa ruta entre Miraflores y Calamar.